Carlos, gracias por la invitación. Bueno, hemos tenido el día sábado, ayer, una escenificación de las cosas que ocurrieron allí en Cayara hace 28 años. ¿Qué podemos decir sobre eso? Sí, efectivamente es una iniciativa que por segundo año consecutivo viene llevando a cabo la Municipalidad Distrital de Cayara en coordinación con diversas instituciones que venimos acompañando, digamos, estos procesos de verdad, justicia, memoria, ¿no? Y bueno, yo creo que básicamente esta iniciativa ha permitido visibilizar, ¿no es cierto?, a las víctimas de Cayara. Bien lo ha referido, hace 28 años ahí en la comunidad de Cayara se produjo un hecho gravísimo de violación de derechos humanos, ¿no? Casi una treintena de comuneros de Cayara fueron cruelmente asesinados, ¿no? Y durante más de 28 años esta comunidad fue de alguna u otra manera presa de la estigmatización, ¿no es cierto? Entonces este hecho de alguna manera saca a luz, estas iniciativas sacan a luz la posibilidad de acceder, digamos, a que la propia comunidad cuente lo que ocurrió, ¿no es cierto? Acompañado de eso, digamos, demandar el esclarecimiento debido, la demanda de justicia que está pendiente y sobre todo, como decía, es quitar ese estigma que durante más de 28 años persiguió a los pobladores de la comunidad de Cayara, ¿no? Cayara actualmente, digamos, convive con temores, convive con desconfianzas, con incertidumbre, y este tipo de actos de alguna manera es una catarsis y un llamado de atención, digamos, a la sociedad peruana, pero sobre todo al Estado peruano, para que dé su mirada y atienda las necesidades de Cayara, ¿no? Bueno, ¿qué había ocurrido en ese entonces en Cayara? Porque no solamente se había producido esta muerte, sino esta muerte fue una reacción a un hecho anterior producido ahí en los mismos lugares. Sí, efectivamente, los hechos dan cuenta de que el 13 de mayo de 1988 un convoy militar fue, digamos, sitiado en la comunidad de Erusco, fue atentado, producto del cual fallecieron 4 valerosos soldados, ¿no? Que se dirigían ellos a la base militar de Pampacangayo, venían de la base militar de Guaya. Y por esa fecha justamente la comunidad de Cayara celebraba justamente las festividades de la Virgen de Fátima, ¿no? Había un pequeño cargo que se solía hacer ahí. Entonces al día siguiente de estos hechos, digamos, el comando político militar, enterado de estos hechos, lo que hizo es realizar, digamos, todo un operativo, ¿no? Con el despliegue masivo de patrullas para tratar de capturar, digamos, a los responsables. Y vengar a cualquier costo. Efectivamente, los hechos dan cuenta precisamente de eso, ¿no? Sin ningún motivo, poblador que, digamos, se encontraba con estas patrullas era asesinado, ¿no es cierto? Se dirigen al día siguiente, ya, el día 14 de mayo, y había pobladores que estaban desatando el anda de la Virgen de Fátima. Son 5 pobladores que al interior, inclusive de la iglesia de Cayara, fueron asesinados, ¿no? Testigos de ello fueron sus familiares, las esposas, ¿no es cierto? En esa oportunidad y en mayo, digamos, es una época de cosecha, ¿no? Los pobladores, sin presagiar lo que vendría, digamos, se dirigieron temprano, como suelen hacer en el campo, a la cosecha, ¿no? Entonces al retornar, digamos, en la tarde, los soldados los detienen, separan, digamos, a los hombres, de las mujeres, a los niños, y en un paraje denominado Jechuaypampa son victimados, son asesinados, luego de ser torturados previamente, más de 25 comuneros, ¿no? Ahora, esa situación no queda simplemente ahí, sino que el Estado tiene que asumir, bueno, no solo la responsabilidad, sino identificar a los responsables.
¿Esto está en curso? ¿Es un proceso que está en marcha? ¿Cómo está? Sí, Cayara particularmente, por eso es que reviste una gravedad, ¿no? Inusitada, diría, ¿no? Es un caso sumamente emblemático porque posterior a los hechos que yo te he narrado, se produce el asesinato de testigos, ¿no? Por ejemplo, en diciembre del 88, estaba dirigiéndose una comitiva a dar cuenta a la comisión del Congreso y en la zona de Tosto inclusive son asesinados, ¿no? Entonces son una serie de hechos que lo que han tratado de alguna manera los responsables es que no se conozca, ¿no? Entonces a 28 años diríamos de que, si bien es cierto, se ha avanzado de manera lenta en realidad en cuanto al proceso judicial. En la actualidad el proceso se encuentra paralizado. Hay una acusación ante la Sala Penal Nacional que hizo la Fiscalía, pero lamentablemente se ha retrasado el inicio del juicio oral porque hay una recusación que se ha planteado tanto de parte de los acusados como nosotros y los familiares en calidad de parte civil, ¿no? En el proceso. La Sala Penal de la Corte Suprema aún no resuelve, pero ya hay una acusación por homicidio calificado contra, digamos, el jefe político militar, que en esa oportunidad era José Valdivia Dueñas, y digamos todas las patrullas que participaron en este operativo, ¿no? Bueno, y hay casos similares, el caso Cabitos, Ajomarca, Putis, que en realidad son situaciones dramáticas donde hay claras responsabilidades, pero donde los procesos aún no han llegado hasta el final. Sí, efectivamente, casi a 13 años, digamos, de que se ha iniciado todo este proceso de judicialización, digamos, estos 4 o 5 años últimos, básicamente se ha desmontado todo este sistema de justicia para la investigación y procesamiento de casos de violación de derechos humanos, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, hay una demanda, ¿no?, de justicia que vienen planteando las víctimas, pero como lo ha señalado bien, digamos, no ha tenido una respuesta clara del Estado. Evidentemente estos casos no son sencillos, ¿no? De alguna manera tienen cierta dificultad básicamente en el tema de la probanza, ¿no? Y los pocos casos que han llegado a juicio, digamos, muchos de ellos han sido archivados, ¿no? Archivados en el sentido con argumentos a veces en los que nosotros no hemos estado de acuerdo, ¿no? La demanda es clarísima, ¿no? A 33 años casi de los primeros hechos de violencia ocurridos en el Perú, hay un sinnúmero de casos que esperan de alguna manera la atención debida a nivel de la justicia, ¿no? Ahora eso ocurrió un 14 de mayo. De acá al 18 de mayo estamos hablando de los 36 años del inicio de la lucha armada, ¿no? Y por ahí se ha señalado de que hay que conversar incluso con ex terroristas, que como si nada hubiera pasado. ¿Qué comentario te merece esto? Bueno, yo creo que en este contexto electoral, y es más aún en estos temas delicados, ¿no es cierto? Porque, digamos, hablamos sobre la memoria, la dignidad de muchas de las víctimas, ¿no? Yo creo que hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? Es un contexto electoral donde hemos visto que básicamente, digamos, se hacen ofrecimientos solamente, digamos, con el afán de captar votos, ¿no? Y bueno, efectivamente lo que siempre nosotros hemos demandado es que, y parte de la memoria también implica conversar, ¿no es cierto? Implica debatir, implica reflexionar, y eso es lo que en el Perú no se hace, ¿no? En las escuelas no se debate, no hay espacio de una reflexión profunda de lo que nos tocó vivir, digamos, a los peruanos y especialmente a los ayacuchanos, ¿no? Entonces, en esa medida, creemos que
debe haber políticas claras, políticas públicas, ¿no?, claras respecto a entender precisamente este pasado doloroso que nos tocó vivir, ¿no? Bueno, y por el lado del Estado, algunas ocasiones hemos escuchado pedir perdón, pero que conozcamos por lo menos de militantes de Sendero Luminoso, por ejemplo, que hayan purgado carcelería, que bueno, pues ya podríamos decir que están como ciudadanos comunes y corrientes. Nunca les hemos escuchado la palabra perdón, y que ellos se equivocaron y que personajes como Abimael Guzmán simplemente estuvieron fuera de la historia. Sí, efectivamente, se habla mucho del tema de la reconciliación, ¿no es cierto? Yo creo que la reconciliación pasa fundamentalmente por empezar, digamos, pidiendo perdón, reconociendo de alguna manera las cosas que se cometieron, ¿no? Tanto desde, digamos, desde los grupos subversivos como desde las propias fuerzas del orden, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a estas alturas la población, las víctimas, precisamente piden eso, ¿no es cierto? Que haya una conversación, que haya un diálogo sincero, un debate sincero de lo que, como decíamos, ocurrió hace más de 33 años, ¿no es cierto? Y yo creo que esa reflexión que se hace a través de la memoria, sin duda, tiene beneficios, ¿no? Porque estamos en una sociedad de tránsito, la gente pide cambio, las nuevas generaciones también, y en esa medida creo que un punto importante es saber lo que pasó, ¿no es cierto? Bueno, Ernesto, muchas gracias, y en estos días también tenemos que reflexionar sobre este tema. Son 36 años después del inicio, del llamado inicio de la lucha armada, y entonces eso tampoco puede quedar así simplemente como una fecha más, sino que los ciudadanos tenemos que ser cada vez más conscientes de lo que hay que hacer para nunca más tener una experiencia como la que hemos tenido. Efectivamente, Carlos, yo creo que se necesita en el Perú una reflexión responsable, ¿no es cierto? Ya lo ha señalado, ha pasado mucho tiempo, y creo que en el Perú no hemos todavía, gran parte de la población, entendido ni asimilado precisamente por qué se generaron, digamos, estos hechos de violencia, ¿no? Cuáles fueron las causas. Creo que muchos de los peruanos no hemos entendido siquiera por qué ocurrió esto, ¿no? Entonces, es necesario, creo, generar un debate, como decía, es importante el debate, más aún en este contexto, pero con toda responsabilidad, ¿no?